Propagación de errores. El ejemplo 1 que vamos a hacer es para encontrar propagación de errores en el caso del volumen. El volumen va a ser el volumen de un cubo donde vamos a tener el lado 1 por lado 2 por lado 3. Es el caso primero. Entonces, ¿cómo hacemos propagación de errores? Primero tenemos que ver cuál es la ecuación de lo que queremos encontrar la propagación. El volumen vemos que es una función de tres variables, L1, de L2 y de L3. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la variación del volumen dentro de un valor absoluto, la variación del volumen con respecto a la primera variable. Esto multiplicado por la incertidumbre directa del instrumento con el cual usted midió esta medida. Qué sé yo, si querían encontrar el volumen y lo estaban midiendo con una regla, entonces este delta L1 va a ser la incertidumbre del instrumento con el que usted midió este valor. Entonces, si lo midió con una regla, la menor medida de la regla es 1 milímetro, entonces la incertidumbre sería más o menos 0,5 milímetros, que es la mitad de la menor medida. Ahora, más valor absoluto, la derivada parcial de la segunda variable por la incertidumbre de la medición directa de esta variable, más la derivada parcial del volumen con respecto a la tercera variable por la incertidumbre de esta medida. Ahora, calculamos. Este sería podemos decir que este es nuestro primer paso, verificar cuáles son las variables. Nuestro segundo paso sería poder montar esta ecuación. Y nuestro tercer paso sería, ahora sí, encontrar esas derivadas parciales. Vamos a encontrarlas. La primera, derivada parcial de volumen con respecto a L1. Como son derivadas parciales, vamos a tomar en cuenta a L2 y a L3 como constantes, por eso normalmente las ponen de este lado. Entonces aquí deberían de poner a L2, a L3, aquí ponen a L1 y a L3 y aquí pondrían a L1 y a L2, a las que no están acá. Entonces estas dos como constantes. Si nos vamos a la ecuación y derivamos esto con respecto a L1, tomando a estas dos como constantes, de ahí el resultado sería L2 por L3. Vamos con la otra derivada. Dice que en esta derivada parcial con respecto a L2 tomamos a L1 y a L3 como constantes. Entonces, derivando esto, tomando como variable a L2, me quedaría L1 por L3. Ahora, la última derivada parcial es con respecto a L3, por lo cual me queda L1 por L2. Ya tengo los valores, entonces mi ecuación propagación de errores se transforma en esto. Sustituimos. Vean que en este caso los tres son positivos. Si al derivar da un valor negativo, como está dentro del valor absoluto, solo tomamos el valor positivo. Entonces, aquí sería la primera derivada, que sería L2 por L3, multiplicado por la incertidumbre del instrumento con el cual midieron a L1, más L1 por L3, por la incertidumbre del instrumento con el cual midieron a L2, más L1 por L2 por la incertidumbre del instrumento que midieron el L3, ¿verdad? Y lo que queda es sustituir datos. Entonces aquí meten el valor de L2, el valor de L3 y aquí adentro van a meter la incertidumbre. Qué sé yo, si está en metros o en centímetros, todo eso lo tienen que poner acá. Digamos, si usan milímetros en todo, entonces la regla, su menor medida es 1 milímetro. La menor medida dividida entre 2 sería 0,5 milímetros, la incertidumbre de la regla. Entonces ponen acá, aquí adentro deberían de poner 0,05 milímetros.
¿verdad? Miden aquí las medidas en milímetros, la incertidumbre, medidas en milímetros, incertidumbre y medidas en milímetros, incertidumbre. Multiplican esto, suman, multiplican y suman y al final les tiene que dar el valor de la incertidumbre por método de propagación de errores del volumen. Que este resultado que les da tienen que sumárselo al resultado final del cálculo del volumen por la ecuación. Esto les dará un número. Eso que les da ahí, tienen que hacer un más menos y colocar esta incertidumbre, lo que les dé. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, y viene en el documento, vamos a tener una ecuación que es presión, que es igual a nRT entre volumen. Y me están pidiendo calcular la propagación de errores de esta medida indirecta. Entonces el delta P hay que calcular. Entonces, como paso 1 les había dicho que es bueno saber cuáles son las variables que están en juego. Entonces las variables que están acá en juego, N es una constante, es el número de moles. Entonces y R es otra constante. Entonces las variables que están en juego son T y V. Entonces hacemos el procedimiento. Sería valor absoluto, derivada parcial de P con respecto a la primera variable T, tomando a V como constante, por la incertidumbre cuando midieron la temperatura, más la derivada parcial de P con respecto al volumen por la incertidumbre cuando midieron el volumen. Ahora lo que queda es poder encontrar cada una de las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada de P con respecto a T? Hay que agarrar esto y derivarlo. Es como que si T fuera una variable, entonces quedaría la derivada de P con respecto a T, NR sobre V. Ahora, ¿cuál sería la derivada parcial de P con respecto a V? Sería derivar la presión, esta ecuación, con respecto al volumen. Como el volumen está en la parte del denominador, es como si estuviera arriba con un menos 1. Entonces tendríamos algo así. NR T V a la menos 1. Recuerden que cuando uno deriva, baja el numerito, entonces bajo un menos, y a este le resto 1. Entonces me quedaría menos nRT V a la menos 2, que es lo mismo que menos nRT V a la 2. Pero como solo estoy tomando el valor absoluto, este negativo es un positivo, ¿verdad? Entonces ya tengo esta ecuación. Ahora sí, ya tengo las dos derivadas aquí parciales, entonces mi delta P sería lo siguiente. Esta derivada nRV por la incertidumbre de esto desde el instrumento más nRT V a la 2 por la incertidumbre del instrumento cuando midieron el volumen. ¿Qué queda acá? Meter solamente los datos que ustedes tengan. El número de moles, la constante de gases, el volumen, multiplicar eso por la incertidumbre de la temperatura. Si esto va a ser, si lo midieron con un termómetro digital, ponen aquí el valor de la incertidumbre del termómetro, más el nRT entre V a la 2 por la incertidumbre del volumen. Si lo midieron el volumen, qué sé yo, tal vez midieron con un beaker, vieron el agua que sube del objeto cuando lo sumergieron en el beaker, entonces ponen la incertidumbre acá del instrumento de medida y listo. Así podría yo encontrar el delta P. Al final entonces dan la respuesta como la presión, el dato de presión que les da, que sería metiendo aquí los valores, y un más menos lo que les da de propagación de errores. Ok, vamos a hacer el ejercicio 1 que viene en la práctica. Entonces mi ejercicio 1 lo que me dice es que realice la propagación de errores y reporte la medida del área de un rectángulo cuyos lados miden. Entonces me dan los lados. L1 mide 20 centímetros y que L2 mide 30 centímetros. Y dice que los errores de delta L asociados
son de 1 centímetro. ¿Verdad? Hubo un más menos 1 centímetro de errores. Entonces, esto es lo que me dan. Entonces, lo que hago es ver la ecuación del área de un rectángulo. Lado 1 por lado 2. Entonces, ¿cuáles son las variables asociadas a esa área? L1, L2 son estas dos variables de acá. Entonces, la incertidumbre por propagación de errores de esa área va a ser la derivada parcial de A con respecto a L1, tomando L2 constante, por la incertidumbre de L1, más la derivada parcial de A con respecto a L2, tomando a L1 como constante, por la incertidumbre de L2. Hacemos las derivadas. ¿Cuál es la derivada de A con respecto a L1? De aquí sería L2. Ese L2 hay que multiplicarlo por esta incertidumbre. Más, ¿cuál es la derivada parcial de A con respecto a L2? L1. Ahora sustituimos valores. L2 son 30 centímetros. La incertidumbre de esta medida me están diciendo que es de 1 centímetro. Ponemos acá, más L1 sería, dice que son 20 centímetros y la incertidumbre es de 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto da esto? Me está dando 50 centímetros, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sería el área? El área sería 20 centímetros por 30 centímetros, que eso sería 600 centímetros cuadrados. Significa que mi resultado yo lo doy de esta manera. El valor del área, un más menos lo que me dio la propagación de errores. Y este sería el resultado. Significa que la medida tiene mucha incertidumbre. Puede ser que sea 550 o que sea 650. Lo que yo estoy seguro es que está dentro de ese rango, entre 550 centímetros y entre 650 centímetros. Ahora, como último caso, lo que vamos a hacer es el ejercicio 4, donde se dan varias ecuaciones y se pide que encuentre la ecuación que me permite encontrar la propagación de errores. Entonces, como primer caso, viene la densidad. La ecuación de la densidad es masa entre volumen. Entonces, si yo necesito la incertidumbre por propagación de errores de la densidad, necesito saber que va a depender de la masa y del volumen. Entre más masa, más densidad, entre más volumen, menos densidad. Entonces, hacemos la propagación, sería valor absoluto, incertidumbre de la función que es densidad entre la primera variable, tomando la otra como constante, por la incertidumbre de la masa. Esto ya sea que fue una balanza digital, entonces es la incertidumbre digital de la balanza, más valor absoluto, la variación de la densidad, la derivada parcial con respecto al volumen, multiplicado por volumen. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Encontrar la derivada parcial de la densidad con respecto a la masa, que tenemos esta ecuación. ¿Cómo derivamos esto? Esto es lo mismo que si yo tuviera masa por volumen a la menos 1. Pero como es de la masa, se va la masa porque la masa tiene un 1 elevado. 1 menos 1 es 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces solo me queda el v a la menos 1, que es 1 entre v. La derivada parcial de la densidad con respecto al volumen sería, tenemos masa v a la menos 1. Este menos 1 baja y a este menos 1 le resto menos 1. Entonces me queda v a la menos 2. Entonces al final me quedaría valor absoluto de menos, del menos 1 que bajó, m por v a la menos 2. Que como está en un valor absoluto, lo dejo como m entre v a la 2. Y ya las tengo, entonces la propagación de errores sería esta. Meten los valores de cuánto es el volumen, multiplican por la incertidumbre de la masa, del instrumento con el que midieron la masa, más meten acá el valor de la masa y el volumen al cuadrado y lo multiplican por la incertidumbre
del instrumento con el que midieron el volumen. Todo esto les va a dar un valor de propagación de errores, un más menos algo. Entonces, lo que hacen es calcular la densidad, normalmente masa entre volumen, eso les va a dar un valor de densidad, ponen más menos y ponen lo que les da la propagación de errores. Y ese es el valor